La ciudad aún dormía cuando ellos llegaron. No había fieles, no había cantos, ni pasos apresurados, solo el frío de la madrugada y dos hermanos sentados en los escalones de una iglesia cerrada. El mayor sostenía la mano del menor con fuerza, como si tuviera miedo de que el amanecer también pudiera llevárselo. Nadie los vio llegar. Nadie los oyó llorar. Y tal vez eso era exactamente lo que esperaban. Cuando el sacerdote abrió la puerta aquella mañana, no encontró fieles esperándolo. Encontró dos vidas dejadas allí, como si alguien creyera que ese era el único lugar donde aún podrían ser vistos. Santiago tenía 7 años, pero su mirada parecía haber vivido muchos más. Estaba sentado en el último escalón, con la espalda apoyada contra la pesada puerta de madera, y sus brazos rodeaban a Gabriel como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Porque quizá lo era. Gabriel tenía 5 años. Todavía no entendía del todo lo que había pasado. Solo sabía que su hermano le había dicho que esperaran, que alguien vendría, que todo estaría bien. Pero la madrugada era larga, y fría, y silenciosa, y Santiago empezaba a dudar de sus propias palabras. La ciudad todavía no despertaba, las calles estaban vacías, las ventanas cerradas. Ni siquiera los pájaros habían comenzado a cantar. Solo el viento movía las hojas secas acumuladas en las esquinas de la plaza. Solo el frío rozaba sus rostros y sus manos desnudas. Santiago apretó con más fuerza la mochila azul que llevaba en el regazo. Era vieja, desgastada, con las correas deshilachadas y una mancha de barro en uno de los costados, pero era suya, y dentro guardaba todo lo que les quedaba. Una muda de ropa para Gabriel, un pedazo de pan envuelto en papel de periódico y un dibujo que su hermano había hecho meses atrás, cuando todavía vivían en otro lugar, antes de que todo cambiara, otra vez. Gabriel se movió un poco, acomodando la cabeza contra el pecho de Santiago. Tenía frío, estaba cansado y hambriento. ¿Ya viene alguien?, susurró, con esa voz pequeña que todavía creía en las promesas. Santiago no respondió de inmediato. Solo miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido. El amanecer se acercaba, pero no traía respuestas. Sí, dijo al final, aunque no estaba seguro. Ya viene alguien. Gabriel cerró los ojos. Confiaba. Siempre confiaba. Y Santiago sintió el peso de esa confianza como una piedra en el pecho. No era la primera vez que los dejaban. La primera vez, Santiago tenía 5 años. Gabriel acababa de cumplir 3. Los dejaron en la puerta de un refugio con una nota que nadie les explicó. Los separaron durante semanas. Santiago lloraba todas las noches. Gabriel dejó de hablar. Cuando los reunieron de nuevo, Santiago juró que nunca permitiría que los separaran otra vez. Pero las promesas de un niño de 5 años no pesaban mucho en el mundo de los adultos. Luego vinieron otras casas, otros rostros, otras despedidas sin explicación. Hasta que una noche alguien los despertó en silencio, los vistió a oscuras y los llevó en un auto que olía a tabaco y a tristeza. No les dijeron nada, solo los dejaron allí, en esos escalones, frente a esa puerta cerrada, y luego se fueron. Santiago no lloró, ya no lloraba, pero apretó la mano de Gabriel con más fuerza. Porque si algo había aprendido en sus 7 años de vida, era esto. Si soltaba a su hermano, lo perdería para siempre. La luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las nubes bajas. El cielo pasó del negro al gris y luego a un azul pálido, casi translúcido. Las primeras ventanas de la ciudad empezaron a encenderse. Un perro ladró a lo lejos. Un motor de auto tosió antes de arrancar. La vida comenzaba a despertar. Pero en los escalones de la iglesia, 2 niños seguían esperando. Gabriel se estremeció. Santiago lo cubrió mejor con su propia chaqueta, aunque él también temblaba de frío. «Tengo hambre», murmuró Gabriel sin abrir los ojos. Santiago sacó el pedazo de pan de la mochila. Estaba duro, casi seco, pero era lo único que tenían. Lo partió en 2. Le dio la mitad más grande a Gabriel.
Come despacio, le dijo. Tiene que durar. Gabriel mordió el pan sin decir nada. Masticaba lentamente, como si supiera que ese podría ser el último bocado del día, o de varios días. Santiago no comió su parte, solo la guardó de nuevo en la mochila, por si acaso. Fue entonces cuando escucharon los pasos, lentos, pesados, como si quien caminaba ya no tuviera prisa por llegar a ningún lado. Santiago levantó la cabeza, su corazón latió más rápido. Un hombre apareció al final de la calle, era alto pero encorvado, vestía de negro, caminaba con dificultad, apoyándose levemente en el muro de la iglesia mientras avanzaba. Era el padre Tomás. Tenía casi 70 años, y cada uno de ellos se notaba en sus hombros caídos, en sus manos temblorosas, en sus ojos azules desgastados por haber visto demasiado dolor y muy poca justicia. Todas las mañanas abría la iglesia a las 6. Todas las mañanas encontraba el mismo silencio, los mismos bancos vacíos, las mismas velas consumidas. Pero esa mañana, cuando dobló la esquina y levantó la vista hacia la puerta, se detuvo en seco, porque en los escalones había 2 niños. 2 vidas pequeñas, frágiles, abandonadas como ofrendas en el umbral de un lugar que ya no sabía si todavía tenía algo que ofrecer. El padre Tomás no gritó, no corrió, no hizo preguntas apresuradas, solo caminó despacio hacia ellos, con esa calma que viene de haber aprendido que el mundo no siempre tiene respuestas inmediatas. Cuando llegó frente a los escalones, se detuvo. Los miró en silencio. Santiago lo miraba de vuelta, con los ojos muy abiertos, listos para salir corriendo si era necesario, pero también con una chispa de esperanza que todavía no se había apagado del todo. Gabriel seguía con la cabeza apoyada en el pecho de su hermano, pero ahora también miraba al anciano. Tenía miedo, pero algo en ese rostro arrugado, en esos ojos cansados, le decía que quizás, solo quizás, no tenían que correr esta vez. El padre Tomás bajó despacio los escalones. Se arrodilló frente a ellos con un esfuerzo que hizo crujir sus rodillas viejas, y entonces, con una voz ronca pero suave, preguntó: ¿Desde cuándo están aquí? Santiago abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. No sabía cómo responder, no sabía si debía responder. El padre Tomás no insistió, solo extendió una mano, lentamente, sin tocarlos, y señaló hacia la puerta de la iglesia. «Hace frío», dijo. «Adentro hay un lugar más cálido». Santiago dudó, siempre dudaba. Pero el cuerpo de Gabriel temblaba contra el suyo, y sus propios dedos ya no sentían nada, así que asintió, muy despacio. El padre Tomás se puso de pie con dificultad. Abrió la puerta de madera pesada que gimió sobre sus bisagras oxidadas. Adentro, la iglesia estaba en penumbra. Solo una luz tenue entraba por los vitrales altos, proyectando sombras de colores sobre los bancos vacíos. Olía a cera vieja, a incienso apagado, a madera húmeda, pero también olía a refugio. Santiago ayudó a Gabriel a ponerse de pie. Le tomó la mano y juntos cruzaron el umbral. No sabían que ese paso cambiaría todo. No sabían que aquella mañana, en ese lugar silencioso y olvidado, comenzaría algo que ninguno de ellos esperaba. Porque a veces los milagros no llegan con luces brillantes ni voces celestiales. A veces llegan con el crujido de una puerta vieja, con el paso cansado de un hombre anciano y con 2 niños que solo querían un lugar donde no tuvieran que seguir huyendo. Y quizás eso ya era suficiente. Quizás eso ya era más de lo que habían tenido en mucho tiempo. El padre Tomás cerró la puerta detrás de ellos. El mundo quedó afuera. El frío, la oscuridad, el abandono, todo quedó del otro lado. Adentro, solo había silencio. Pero era un silencio distinto. No era el silencio del miedo, era el silencio de la espera, de algo que todavía no tenía nombre, pero que ya había comenzado. Si esta historia está tocando tu corazón, quédate con nosotros. Porque lo que viene es solo el comienzo de algo que cambiará 3 vidas para siempre, y tal vez también la tuya.
El interior de la iglesia era más grande de lo que parecía desde afuera. Los bancos de madera se extendían en filas ordenadas, pero vacías. Las paredes de piedra antigua sostenían el peso de décadas, quizás siglos, de oraciones y silencios. Los vitrales dejaban pasar una luz filtrada, suave, que parecía flotar en el aire como polvo dorado. Santiago y Gabriel se quedaron quietos junto a la entrada, sin atreverse a avanzar más. No sabían si tenían permiso, no sabían si eran bienvenidos, no sabían si este lugar, como todos los demás, terminaría rechazándolos también. El padre Tomás caminó despacio hacia el frente de la iglesia. Sus pasos resonaban contra el piso de piedra. No miró hacia atrás para asegurarse de que lo seguían. Sabía que no lo harían. Todavía no. Se detuvo junto a una puerta lateral pequeña y discreta que daba a la sacristía. La abrió con cuidado y desapareció dentro. Santiago y Gabriel se miraron. Gabriel apretó la mano de su hermano. ¿Nos vamos?, susurró. Santiago negó con la cabeza. No sabía por qué. Solo sabía que algo en ese lugar se sentía diferente. Algo en ese hombre se sentía diferente. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que quizás podían quedarse, aunque fuera solo por un rato. El padre Tomás regresó con una pequeña bandeja de metal. Sobre ella había 2 vasos de agua y un plato con pan. No era pan recién hecho. No era suave ni esponjoso. Era pan duro del día anterior, quizás del anterior a ese, pero estaba ahí, y era real. El anciano colocó la bandeja sobre el primer banco y se sentó despacio, con un suspiro que delataba el cansancio de sus huesos. «Vengan», dijo sin levantar la voz. «No les voy a preguntar nada que no quieran responder». Santiago dudó. Pero Gabriel ya había soltado su mano y caminaba hacia el banco, atraído por el olor del pan y el brillo del agua en los vasos. Santiago lo siguió, más por protegerlo que por confiar. Se sentaron juntos en el banco, frente al padre Tomás. Gabriel tomó el vaso de agua con las 2 manos y bebió rápido, casi desesperado. Santiago lo observó antes de tomar su propio vaso. Bebió despacio, como si temiera que el agua fuera a desaparecer si no la cuidaba. El padre Tomás partió el pan en 2 pedazos. Le ofreció uno a cada niño. Gabriel lo tomó de inmediato. Santiago solo lo sostuvo en sus manos, mirándolo como si no supiera qué hacer con él. «Está bien», dijo el anciano, con esa voz ronca pero cálida. «Es para ustedes». Santiago mordió el pan. Estaba seco pero llenaba. Y en ese momento, eso era más de lo que habían tenido en horas. Gabriel masticaba feliz, con las mejillas llenas, moviendo los pies que no llegaban al suelo. Por un instante, parecía un niño normal. Un niño que solo tenía hambre, no miedo. El padre Tomás los observaba en silencio, no con lástima, no con juicio, solo con una mirada que parecía entender más de lo que sus palabras podrían expresar. Sabía lo que era estar perdido, sabía lo que era quedarse sin respuestas, y sabía que a veces las palabras no servían de nada. A veces, lo único que quedaba era compartir el poco pan que todavía quedaba. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se escuchaba el sonido de los niños comiendo y el crujir suave de la madera bajo el peso del padre Tomás. Fue Gabriel quien habló primero. «¿Usted vive aquí?», preguntó, con esa curiosidad inocente que todavía no había aprendido a callarse. El padre Tomás sonrió levemente. «En parte», respondió. «Tengo un cuarto pequeño al fondo. Pero sí, paso la mayor parte del tiempo aquí». «¿Solo?», insistió Gabriel. «Solo». Gabriel frunció el ceño, como si eso no tuviera sentido. «¿No tiene familia?». El anciano tardó en responder. Miró hacia los vitrales donde la luz de la mañana comenzaba a hacerse más fuerte. «Tuve», dijo al fin. «Hace mucho tiempo». Gabriel no preguntó más. Algo en el tono de voz del padre Tomás le dijo que ese era un tema que no debía seguir explorando. Santiago, en cambio, seguía en silencio. Observaba, escuchaba, medía cada palabra, cada gesto. Era lo que siempre hacía. Era lo que tenía que hacer para sobrevivir.
El padre Tomás se dio cuenta y no lo presionó. Sabía que la confianza no se pedía, se ganaba, y eso tomaba tiempo. Cuando terminaron de comer, el padre Tomás recogió la bandeja y la dejó a un lado. Se quedó sentado, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando hacia el altar vacío. ¿Tienen frío todavía?, preguntó sin voltear a verlos. Santiago negó con la cabeza, aunque todavía temblaba un poco. «Estamos bien». El anciano asintió. Sabía que era mentira. Pero también sabía que algunos niños necesitaban mentir para sentirse fuertes. «Hay mantas en la sacristía», dijo. «Si quieren descansar un rato, pueden hacerlo. Nadie los va a molestar aquí». Gabriel bostezó. Estaba cansado. Había pasado toda la noche despierto, esperando en los escalones fríos. Santiago lo notó y lo rodeó con su brazo. «Está bien», le susurró. «Puedes dormir un rato». Gabriel recostó su cabeza contra el hombro de su hermano. Cerró los ojos. Y en cuestión de minutos, se quedó dormido. Santiago lo sostuvo con cuidado, ajustando su postura para que Gabriel estuviera más cómodo. Pero él no durmió. No podía. Tenía que estar alerta. Siempre tenía que estar alerta. El padre Tomás lo observaba. Vio la tensión en los hombros del niño. Vio la forma en que sus ojos no dejaban de moverse, vigilando cada rincón, cada sombra. Vio a un niño que había aprendido a no confiar. Porque confiar dolía demasiado cuando todo terminaba en una nueva despedida. El anciano suspiró. No era la primera vez que veía algo así. No sería la última. Pero cada vez dolía igual. Pasó 1 hora, quizás 2. El padre Tomás no llevaba la cuenta del tiempo. Simplemente estaba ahí, sentado en el banco, dejando que el silencio los acompañara. Afuera, la ciudad ya había despertado por completo. Se escuchaban los autos, las voces, los pasos apresurados de la gente que iba de un lugar a otro sin mirar a los lados. Pero adentro de la iglesia, todo seguía quieto, como si ese lugar existiera en un tiempo diferente, un tiempo más lento, más amable. Gabriel seguía durmiendo, Santiago seguía despierto, y el padre Tomás seguía esperando, porque sabía que esos niños no habían llegado ahí por casualidad. Sabía que alguien los había dejado, alguien que no tuvo el valor de quedarse, o que no tuvo otra opción, y sabía que tarde o temprano tendría que hacer algo, porque él no podía cuidarlos, no a su edad, no con su salud, no con la soledad que cargaba desde hacía años, pero tampoco podía dejarlos ir así como así, no sin saber que estarían bien, no sin saber que alguien más se haría cargo, y solo había una persona en quien podía pensar, una persona que hacía años no pisaba esa iglesia, una persona que había perdido tanto que se había alejado de todo y de todos. Una persona que quizás, solo quizás, necesitaba tanto a esos niños como ellos a ella. El padre Tomás se puso de pie con cuidado, tratando de no hacer ruido. Caminó hacia la sacristía y cerró la puerta detrás de él. Sacó su teléfono viejo, de teclas gastadas, y buscó un número que no había marcado en meses. Dudó un momento. Luego presionó la tecla de llamada. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3. Nadie contestó. Estaba a punto de colgar cuando escuchó una voz al otro lado. Una voz de mujer. Cansada, distante. ¿Padre? Ana, dijo el anciano con un tono que mezclaba alivio y urgencia. Necesito que vengas a la iglesia. Hubo un silencio, largo, pesado. ¿Qué pasó?, preguntó ella con recelo. El padre Tomás miró hacia la puerta cerrada de la sacristía. Imaginó a los 2 niños del otro lado, uno durmiendo, otro vigilando. «Hay 2 niños aquí», dijo. «Los dejaron en los escalones esta madrugada». Otro silencio. «¿Y qué quiere que haga yo?» «Que vengas», repitió el anciano. «Solo eso». «Que vengas». Ana no respondió de inmediato. El padre Tomás escuchó su respiración al otro lado de la línea. Sabía lo que estaba pensando, sabía lo que estaba sintiendo. «Padre, yo no puedo», comenzó a decir, pero su voz se quebró.
Lo sé, interrumpió el anciano con suavidad, pero ellos no tienen a nadie más, y yo ya no puedo hacer esto solo. Silencio otra vez, y luego, casi en un susurro, voy para allá. El padre Tomás cerró los ojos, sintió un peso menos en el pecho. No sabía si estaba haciendo lo correcto, no sabía si Ana estaría lista, pero algo en su interior le decía que esos niños y esa mujer necesitaban encontrarse, que quizás, de alguna forma misteriosa que él no entendía del todo, esa madrugada fría y ese abandono silencioso eran el comienzo de algo que ninguno de ellos esperaba, algo que todavía no tenía nombre, pero que ya estaba en marcha. Cuando el padre Tomás regresó a la nave principal de la iglesia, Santiago seguía despierto. Seguía sosteniendo a Gabriel, seguía vigilando. El anciano se sentó de nuevo en el banco frente a ellos. «Viene alguien», dijo con calma. «Una mujer. Se llama Ana. Es buena persona». Santiago lo miró con desconfianza. «¿Nos va a llevar a otro lugar?» El padre Tomás no mintió. «No lo sé», respondió. «Pero sé que no les va a hacer daño». Santiago apretó los labios. No era suficiente. Nunca era suficiente. Pero no tenía más opciones. Así que solo asintió y siguió esperando, como siempre. Ana no sabía que su vida estaba a punto de volver a tener sentido. No sabía que dos niños desconocidos la obligarían a abrir puertas que había cerrado hacía años. No sabía que esa mañana, cuando cruzara el umbral de la iglesia, ya no sería la misma. Porque a veces los que más necesitan ser salvados son los que terminan salvando a otros. Ana llegó media hora después. No corrió. No llegó con prisa. Simplemente caminó por la calle vacía, con las manos metidas en los bolsillos de su suéter gris y la mirada fija en el suelo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que pisó esa iglesia, tanto tiempo desde la última vez que creyó en algo. Pero la voz del padre Tomás al teléfono había sonado diferente. No era una petición casual, era una súplica disfrazada de calma, y Ana no sabía decir que no a las súplicas, aunque hubiera aprendido a decir que no a casi todo lo demás. Cuando llegó frente a los escalones de piedra, se detuvo un momento. Miró hacia arriba, la puerta estaba entreabierta. Respiró hondo y entró. La iglesia seguía en penumbra. La luz de la mañana apenas rozaba los vitrales. El aire olía a cera vieja y a madera húmeda. Y en uno de los bancos del frente vio tres figuras. El padre Tomás, sentado con las manos entrelazadas, y dos niños, pequeños, frágiles, acurrucados juntos como si el mundo entero pudiera desmoronarse si se soltaban. Ana se quedó quieta junto a la entrada. No sabía qué hacer, no sabía qué decir. El padre Tomás levantó la vista y la vio. Le hizo una seña con la mano, invitándola a acercarse. Ella caminó despacio, con pasos que resonaban suavemente contra el piso de piedra. Cuando llegó al banco, se detuvo a unos metros de distancia. Los niños la miraban. Uno de ellos, el más pequeño, todavía tenía los ojos hinchados de sueño. El otro, el mayor, tenía una mirada alerta, desconfiada, lista para salir corriendo en cualquier momento. Ana conocía esa mirada. La había visto en un espejo, muchos años atrás. «Ana», dijo el padre Tomás con voz suave. «Ellos son Santiago y Gabriel». Ana asintió levemente, sin apartar la mirada de los niños. «Hola», dijo sin forzar una sonrisa. Sabía que los niños detectaban la falsedad a kilómetros de distancia. Gabriel la miró con curiosidad. Santiago no respondió. Solo apretó la mano de su hermano. El padre Tomás se puso de pie con esfuerzo. «Voy a prepararles algo más de comer», dijo. «Quédense aquí. No tardo». Y antes de que Ana pudiera protestar, el anciano ya había desaparecido por la puerta de la sacristía. Ana se quedó sola con los niños. El silencio se estiró entre ellos como una cuerda tensa, lista para romperse con el menor movimiento. Ella no sabía qué decir, no sabía cómo hablarles. Hacía tanto tiempo que no hablaba con niños. Hacía tanto tiempo que no se permitía estar cerca de ellos, porque cada vez que veía a un niño,
recordaba al que había perdido, y ese recuerdo dolía tanto que prefería evitarlo por completo. Pero ahora estaba aquí, y esos dos niños la miraban como si esperaran algo de ella, algo que ella no sabía si todavía tenía para dar. Fue Gabriel quien rompió el silencio. ¿Usted también vive aquí?, preguntó, con esa inocencia que todavía no había aprendido a callar. Ana negó con la cabeza. No, vivo cerca. ¿Tiene hijos? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Ana sintió como algo se contraía dentro de su pecho. No, respondió, con una voz más seca de lo que hubiera querido. No tengo. Gabriel asintió, como si eso fuera suficiente. Pero Santiago la observaba con más atención, como si pudiera ver más allá de las palabras. Ana se sentó en el banco de enfrente, manteniendo una distancia prudente. No quería asustarlos, pero tampoco sabía cómo acercarse. ¿Tienen hambre?, preguntó buscando algo seguro que decir. Gabriel asintió con entusiasmo. Santiago dudó, pero al final también asintió. Ana miró hacia la sacristía, esperando que el padre Tomás regresara pronto. Pero el anciano no aparecía, y ella estaba sola, con dos niños que no conocía, que no eran suyos, que no debían importarle, pero que, por alguna razón, ya empezaban a importarle. El padre Tomás regresó con una olla pequeña y 3 tazones de cerámica. Dentro de la olla había leche caliente. No era leche fresca, era leche en polvo mezclada con agua hervida, pero estaba caliente, y eso era más de lo que la mayoría de la gente tenía. Sirvió el leche en los tazones y se los entregó a los niños con cuidado. «Está caliente», advirtió. «Beban despacio». Gabriel tomó el tazón con las 2 manos y sopló sobre la superficie blanca. Santiago hizo lo mismo, pero antes de beber, miró a Ana. «¿Usted no va a tomar?», preguntó. Ana parpadeó sorprendida por la pregunta. «No tengo hambre», mintió. Santiago frunció el ceño. No le creyó, pero no insistió. Bebió su leche en silencio, sin apartar la mirada de ella. Ana sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era como si ese niño pudiera ver a través de ella, como si pudiera ver todas las grietas que había aprendido a esconder bajo capas y capas de indiferencia, y eso la incomodaba, pero también la hacía sentir vista. Gabriel terminó su leche rápido y dejó el tazón vacío sobre el banco con un suspiro de satisfacción. Luego se limpió la boca con la manga de su suéter raído. «Estaba rica», dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. El padre Tomás sonrió también. «Me alegra». Santiago terminó su leche más despacio. Dejó el tazón con cuidado y miró al anciano. «Gracias», dijo, con una voz tan baja que casi no se escuchó. Pero Ana lo escuchó, y algo dentro de ella se aflojó, solo un poco. El padre Tomás recogió los tazones y miró a Ana. «¿Puedes quedarte con ellos un momento?», preguntó. «Tengo que hacer unas llamadas». Ana sintió pánico. No quería quedarse sola con ellos. No sabía qué hacer, no sabía qué decir, pero antes de que pudiera protestar, el padre Tomás ya se había ido otra vez, y ahora de nuevo era solo ella y los niños. Gabriel bostezó. Todavía estaba cansado. Había comido, había tomado algo caliente, y ahora su cuerpo le pedía descanso. Se recostó contra su hermano cerrando los ojos. Santiago lo rodeó con su brazo, protegiéndolo como siempre. Ana los observaba en silencio. Vio la forma en que Santiago sostenía a Gabriel. Vio la tensión en sus hombros, el cansancio en sus ojos, la responsabilidad que no debería cargar un niño de 7 años. Y vio algo más. Vio amor. Un amor puro, incondicional, desesperado. El tipo de amor que solo existe entre hermanos, que solo se tienen el uno al otro. Ana sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había mantenido cerrado durante años. Se llevó una mano al pecho, como si pudiera detener el dolor que comenzaba a extenderse. Pero no podía, porque esos niños le recordaban algo que había perdido, algo que nunca volvería.
Santiago notó su gesto. Vio cómo Ana llevaba la mano al pecho. Vio cómo sus ojos se llenaban de algo que parecía tristeza. ¿Está bien?, preguntó, con una preocupación que no debería sentir por una extraña. Ana parpadeó rápido, limpiando cualquier rastro de emoción. Sí, respondió. Estoy bien, pero su voz sonaba hueca. Santiago no dijo nada más, solo siguió mirándola, como si supiera que estaba mintiendo, como si supiera que ella también estaba rota, igual que ellos. Pasaron varios minutos en silencio. Gabriel dormitaba, Santiago vigilaba, Ana intentaba no sentir, pero era inútil, porque esos niños ya habían abierto una puerta que ella creía haber cerrado para siempre. Que ahora no sabía cómo volver a cerrarla. El padre Tomás regresó finalmente. Se veía más cansado, más viejo. Llamé a los servicios sociales, dijo con voz pesada. Van a venir mañana por la mañana. Santiago se tensó. Gabriel abrió los ojos, asustado. ¿Nos van a separar?, preguntó Santiago con una voz que temblaba por primera vez. El padre Tomás no respondió de inmediato, porque no sabía la respuesta, porque no podía prometer algo que no estaba en sus manos. Voy a pedir que los mantengan juntos, dijo al fin, pero no puedo garantizarlo. Santiago apretó a Gabriel con más fuerza. Gabriel comenzó a llorar en silencio. Y Ana no pudo más. Se puso de pie. No, dijo, con una voz que sorprendió incluso a ella misma. El padre Tomás la miró confundido. ¿No qué? Ana miró a los niños. Vio el miedo en sus ojos. Vio la desesperación. Vio todo lo que ella había sentido cuando perdió a su propio hijo. Y supo que no podía dejarlos ir así. No podía permitir que pasaran por lo mismo que ella había pasado. No los lleve a servicios sociales todavía, dijo. Déjeme intentar algo primero. El padre Tomás frunció el ceño. ¿Qué vas a intentar? Ana no tenía respuesta. No tenía plan. Solo tenía un impulso que no entendía. Un impulso que la asustaba tanto como la llenaba de algo parecido a la esperanza. No lo sé, admitió. Pero dame un día. Solo un día. El anciano la observó en silencio. Vio algo en sus ojos que no había visto en años. Vida. Asintió despacio. Un día, dijo. Pero mañana tendremos que tomar una decisión. Ana asintió también. Sabía que era poco tiempo. Sabía que probablemente no cambiaría nada, pero al menos lo intentaría. Se arrodilló frente a Santiago y Gabriel. Los miró a los ojos. ¿Quieren venir conmigo?, preguntó. A mi casa, solo por hoy. Santiago dudó, pero algo en la voz de Ana, algo en sus ojos, le dijo que quizás, solo quizás, podía confiar. ¿Nos va a separar?, preguntó con voz temblorosa. Ana negó con la cabeza. No, prometió. No los voy a separar. Y por primera vez en mucho tiempo, hizo una promesa que estaba dispuesta a cumplir, aunque no supiera cómo. Gabriel habló por primera vez desde que Ana había llegado. Sus palabras eran apenas un susurro, pero cambiaron todo. ¿Usted también perdió a alguien? Ana se quedó paralizada, porque ese niño de 5 años acababa de ver lo que nadie más había visto. Acababa de tocar la herida que ella había escondido durante tanto tiempo, y no había forma de mentirle. Sí, susurró Ana, con los ojos llenos de lágrimas que no derramó. También perdí a alguien. Gabriel asintió, como si eso lo explicara todo, como si eso los conectara, y quizás lo hacía. La casa de Ana estaba a solo 10 cuadras de la iglesia, 10 cuadras que se sintieron como un viaje a otro mundo. Santiago caminaba junto a ella, sosteniendo la mano de Gabriel con firmeza. La mochila azul colgaba de su hombro, pesada, llena de todo lo que les quedaba. Gabriel miraba todo con ojos grandes, las casas, los árboles, los perros que ladraban desde los patios. Todo le parecía nuevo, aunque probablemente no lo era. Ana caminaba en silencio, con las manos metidas en los bolsillos. No sabía qué decir, no sabía cómo llenar el espacio entre ellos, así que no dijo nada. Y quizás
Eso era exactamente lo que los niños necesitaban. No más palabras vacías. No más promesas que nunca se cumplían. Solo silencio y pasos que los llevaban a algún lugar. Aunque ese lugar fuera solo temporal, la casa de Ana era pequeña. Tenía paredes de color beige desgastado, con manchas de humedad en las esquinas. El jardín delantero estaba descuidado, con hierbas creciendo entre las grietas del cemento. Pero las flores seguían ahí, resistentes, rosadas y blancas, luchando por florecer a pesar del abandono. Ana abrió la puerta de metal oxidado y los invitó a entrar con un gesto de la cabeza. Santiago entró primero, vigilante, revisando cada rincón antes de permitir que Gabriel avanzara. Gabriel lo siguió, aferrándose a la mano de su hermano. El interior de la casa era simple. Una sala pequeña con un sofá viejo de tela desgastada, una mesa de centro con una revista amarillenta y una televisión que parecía no haberse encendido en meses. Las cortinas de encaje dejaban pasar una luz tenue, proyectando sombras suaves sobre el piso de baldosas agrietadas. Olía a limpio, a jabón, a silencio. No era un olor desagradable, solo vacío, como si esa casa hubiera olvidado cómo sentirse habitada. Ana cerró la puerta detrás de ellos. Se quedó de pie junto a la entrada sin saber qué hacer ahora que los tenía ahí. «Pueden sentarse», dijo, señalando el sofá. Santiago y Gabriel se sentaron juntos, pegados el uno al otro. Santiago dejó la mochila en el suelo, pero la mantuvo cerca, siempre cerca. Ana los observó por un momento. Luego caminó hacia la cocina. «¿Tienen hambre?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los niños siempre tenían hambre. Gabriel asintió. Santiago también, aunque con más reserva. Ana asintió para sí misma y desapareció en la cocina. La cocina era pequeña. Había una mesa de fórmica con 2 sillas, una estufa vieja de gas y un refrigerador que zumbaba constantemente. Las paredes estaban decoradas con azulejos descoloridos y sobre el alféizar de la ventana había una planta seca que nadie había regado en semanas. Ana abrió el refrigerador. Había poco adentro: un cartón de huevos, un pedazo de queso, pan de ayer, algunas verduras marchitas. No era mucho, pero era suficiente. Sacó los huevos y el queso. Encendió la estufa y comenzó a cocinar. No era algo elaborado, solo huevos revueltos con queso derretido, pan tostado con un poco de mantequilla. Pero lo hacía con cuidado, con atención, porque hacía mucho tiempo que no cocinaba para nadie más que para ella misma. Y hacía aún más tiempo que no cocinaba para niños. Mientras cocinaba, Ana podía escuchar las voces suaves de Santiago y Gabriel en la sala. Hablaban en susurros como si tuvieran miedo de que alguien los escuchara. «¿Crees que nos vamos a quedar aquí?», preguntó Gabriel. «No lo sé», respondió Santiago, «pero por ahora estamos bien». «Me gusta esta casa», dijo Gabriel. «Huele mejor que el otro lugar». Santiago no respondió. Ana imaginó que estaba asintiendo, o quizás mirando alrededor, evaluando cada salida posible. Ana sintió un nudo en la garganta. Esos niños habían aprendido a vivir en alerta constante. Habían aprendido que ningún lugar era permanente, que ninguna persona era confiable. Y ella no sabía cómo cambiar eso. No sabía si podía cambiar eso, pero al menos podía darles un plato de comida caliente. Eso ya era algo. Ana sirvió los huevos en 2 platos. Tostó el pan y lo untó con mantequilla. Preparó 2 vasos de jugo de naranja diluido. Llevó todo a la mesa de la cocina y los llamó. «Vengan, está listo». Santiago y Gabriel se levantaron del sofá y caminaron hacia la cocina. Se sentaron en las 2 sillas. Ana se quedó de pie, apoyada contra el mostrador observándolos. Gabriel comenzó a comer de inmediato. Sus ojos se iluminaron al probar el queso derretido. «Está rico», dijo, con la boca llena. Santiago comía más despacio, pero con la misma intensidad, como si quisiera saborear cada bocado, como si no supiera cuándo volvería a comer así. Ana los observaba en silencio.
y algo dentro de ella se movía, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Era como ver fantasmas, fantasmas de lo que pudo haber sido, de lo que debería haber sido, pero también era algo más. Era ver vida, real, presente, frágil, pero ahí, y eso la asustaba tanto como la llenaba. Después de comer, Ana les mostró el baño. Era pequeño, azulejos blancos agrietados, una ducha con cortina de plástico amarillenta, un espejo manchado sobre un lavabo que goteaba. «Pueden bañarse si quieren», dijo. «Hay toallas limpias en ese estante». Santiago miró a Gabriel, luego miró a Ana. «¿Los dos al mismo tiempo?». Ana asintió. «Sí, no los voy a separar». Santiago pareció relajarse un poco, solo un poco. «Gracias». Ana cerró la puerta detrás de ellos y caminó de regreso a la sala. Se sentó en el sofá, con las manos sobre las rodillas mirando hacia la ventana. Escuchó el sonido del agua corriendo. Escuchó las voces suaves de los niños hablando entre ellos. Y por primera vez en años, esa casa no se sentía tan vacía. Mientras los niños se bañaban, Ana caminó hacia el cuarto que había mantenido cerrado durante tanto tiempo. La puerta estaba al final del pasillo, blanca, sin adornos, siempre cerrada. Ana puso la mano sobre el picaporte. Dudó. No había entrado ahí en años. «No desde que...». Respiró hondo y abrió la puerta. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado. Una cama pequeña con sábanas azules, un estante con libros infantiles, una caja de juguetes en la esquina, todo cubierto de polvo, todo esperando a alguien que nunca volvería. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Este había sido el cuarto de su hijo, su único hijo, el niño que había perdido hacía 5 años en un accidente que nunca debió pasar, el niño que la había dejado vacía. Rota, incapaz de seguir adelante, pero ahora de pie en ese umbral, Ana sintió algo diferente. Sintió que quizás ese cuarto no tenía que seguir siendo un mausoleo. Quizás podía volver a ser lo que siempre debió ser. Un lugar para niños. Ana sacó sábanas limpias del armario, cambió las de la cama, quitó el polvo de los muebles, abrió la ventana para que entrara aire fresco. No era mucho, pero era suficiente. Cuando terminó, se quedó de pie en medio del cuarto, mirando alrededor. «Perdóname», susurró sin saber exactamente a quién le hablaba, «pero creo que ellos lo necesitan más que yo ahora». Y por primera vez en 5 años sintió que su hijo le hubiera respondido, que hubiera dicho, «Está bien, mamá, está bien». Santiago y Gabriel salieron del baño limpios con el cabello mojado y las mejillas sonrojadas. Llevaban la misma ropa, pero ahora olían a jabón y a frescura. Ana los esperaba en el pasillo. «Vengan», dijo, «les voy a mostrar dónde pueden dormir». Los llevó al cuarto. Santiago entró primero, vigilante como siempre. Gabriel lo siguió mirando todo con curiosidad. «¿Es para nosotros?», preguntó Gabriel con los ojos muy abiertos. Ana asintió. «Por esta noche sí». Gabriel corrió hacia la cama y se subió de un salto. Se hundió en el colchón suave y dejó escapar una risita. «Es blanda». Santiago se quedó de pie junto a la puerta. No se movió, no sonrió. Solo miraba a Ana con esos ojos que parecían ver demasiado. «¿Por qué hace esto?», preguntó. Ana no tenía una respuesta fácil. No tenía una respuesta que tuviera sentido, pero intentó ser honesta. «Porque creo que todos merecemos un lugar donde dormir sin miedo», dijo, «aunque sea por una noche». Santiago la observó en silencio. Luego asintió. «Gracias», dijo con una voz tan baja que casi no se escuchó. Pero Ana lo escuchó, y eso fue suficiente. Esa noche, Ana les preparó una cena simple, sopa de verduras con pan, nada especial, pero caliente y abundante. Comieron en la mesa de la cocina. Gabriel hablaba de todo y de nada. Santiago escuchaba en silencio, pero de vez en cuando miraba a Ana, como si todavía estuviera tratando de descifrarla, como si todavía no supiera si podía confiar. Después de cenar, Ana los llevó de regreso al cuarto. Les dio cobijas extras. Dejó una luz tenue encendida en el pasillo. «Si necesitan algo,
Mi cuarto está al lado, dijo. No tengan miedo de despertarme. Gabriel ya estaba acostado, medio dormido. Santiago se sentó en la cama, con la mochila azul todavía cerca. Ana se dio la vuelta para salir, pero la voz de Santiago la detuvo. «Ana». Ella se giró. Santiago la miraba con esos ojos cansados que habían visto demasiado. «¿Usted también tiene miedo?». La pregunta la golpeó como un puño en el estómago, porque sí, tenía miedo. Miedo de volver a sentir, miedo de volver a perder, miedo de no ser suficiente. Pero miró a ese niño de 7 años que cargaba el peso del mundo en sus hombros. Y supo que no podía mentirle. «Sí», admitió, «también tengo miedo». Santiago asintió, como si eso lo hiciera sentir menos solo. «Está bien», dijo, «todos tenemos miedo». Ana sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. «Descansen», dijo con voz temblorosa. «Mañana veremos qué hacemos». Cerró la puerta despacio y caminó hacia su propio cuarto. Se sentó en el borde de su cama, miró hacia la ventana y por primera vez en años sintió algo parecido a la esperanza. Frágil, aterradora. Pero ahí, desde la ventana de su cuarto, Ana podía ver la iglesia a lo lejos. La silueta oscura de la torre se recortaba contra el cielo nocturno y pensó en el padre Tomás, en su llamada, en su súplica disfrazada. Había sabido lo que estaba haciendo. Había sabido que esos niños romperían algo dentro de ella que había estado cerrado durante tanto tiempo. O quizás no importaba. Quizás lo único que importaba era que ahora, en ese momento, 2 niños dormían en una cama limpia, con el estómago lleno, sin miedo, aunque fuera solo por una noche, y quizás eso ya era un milagro pequeño, el tipo de milagro que no viene del cielo, el tipo de milagro que se construye con gestos sencillos y decisiones difíciles. Ella reconoció algo en esos ojos que la hacía recordar, no solo a su hijo, sino a sí misma, a la niña que también había estado perdida, que también había tenido miedo, que también había necesitado que alguien la viera, y quizás por eso estaba aquí. Quizás por eso había dicho que sí, porque a veces salvar a otros es la única forma de salvarse a uno mismo. Ana no durmió esa noche. Se quedó despierta, mirando el techo de su habitación, escuchando los sonidos de la casa, el zumbido del refrigerador, el crujir de la madera, el viento que rozaba las ventanas, y más allá de todo eso, el silencio de 2 niños que finalmente dormían sin miedo, o al menos con menos miedo que antes. Había algo en ese silencio que la reconfortaba, pero también la aterraba, porque sabía que era temporal, sabía que al día siguiente tendría que tomar una decisión, sabía que el padre Tomás había dicho un día, y ese día ya casi había terminado. Mañana llegarían los servicios sociales. Mañana alguien vendría a llevarse a esos niños. Mañana todo volvería a ser como antes, o quizás no. Ana se levantó de la cama. No podía seguir acostada, fingiendo que podría dormir. Caminó descalza hacia la cocina y se preparó una taza de té. Se sentó en la mesa con la taza entre las manos, mirando hacia la ventana oscura. Y entonces lo vio. La mochila azul. Estaba en el suelo de la sala, junto al sofá. Santiago la había dejado ahí antes de irse a dormir, la primera vez que la soltaba desde que llegaron. Ana no sabía por qué, pero sintió la necesidad de mirarla más de cerca. Se levantó despacio y caminó hacia la mochila. Se arrodilló junto a ella. Dudó un momento. No debería revisar las cosas de los niños, no sin permiso. Pero algo en su interior le decía que dentro de esa mochila había respuestas. Respuestas que necesitaba conocer si iba a ayudarlos. Abrió el cierre con cuidado. Dentro de la mochila había poca cosa. Una muda de ropa para Gabriel. 2 pares de calcetines doblados con cuidado. Un suéter viejo con un parche en el codo. Y al fondo, envuelto en un pedazo de tela, algo más. Ana lo sacó con cuidado. Desenvolvió la tela. Era un sobre de papel manila, viejo, arrugado, con manchas de humedad en las esquinas.
Dentro del sobre había documentos, certificados de nacimiento, los dos, Santiago y Gabriel, ambos con el mismo apellido, Mendoza. Ana leyó los nombres completos, las fechas de nacimiento, los lugares. Santiago tenía 7 años, como había dicho. Gabriel tenía 5, pero había algo más. Un documento oficial, con sellos, con firmas. Era un informe de servicios sociales, de hacía 2 años. Ana comenzó a leer y con cada línea sintió que el aire se volvía más pesado. Los hermanos habían sido separados hacía 2 años. Santiago tenía 5, Gabriel tenía 3. Su madre los había dejado en un refugio temporal, prometiendo que volvería. Nunca volvió. Los separaron. Santiago fue enviado a una casa de acogida temporal en otra ciudad. Gabriel fue enviado a otra, más cerca. Estuvieron separados durante 6 meses. El informe decía que Santiago no hablaba, no comía, no dormía. Solo lloraba todas las noches, preguntando por su hermano. Gabriel dejó de hablar por completo, dejó de jugar, dejó de sonreír. Fue un trabajador social quien finalmente logró reunirlos de nuevo, quien insistió en que no podían estar separados, que se necesitaban el uno al otro para sobrevivir. Los colocaron juntos en otra casa de acogida, pero esa casa tampoco duró, y luego otra, hasta que alguien, en algún lugar, decidió que ya no había más opciones. Y los dejó en los escalones de una iglesia, con la esperanza de que Dios o alguien se hiciera cargo. Ana dejó caer el documento sobre la mesa. Sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin poder detenerlas. Esos niños no solo habían sido abandonados una vez, habían sido abandonados una y otra vez, habían sido separados, reunidos, movidos de un lugar a otro como si no importaran, como si fueran solo un problema que nadie quería resolver. Y ahora estaban aquí, en su casa, durmiendo en el cuarto de su hijo muerto, confiando en ella. Una mujer que ni siquiera sabía si podía cuidarse a sí misma. Ana se llevó las manos a la cara y sollozó en silencio. No sabía qué hacer, no sabía si podía hacer algo, pero sabía una cosa con absoluta certeza: no iba a dejar que los separaran otra vez. No importaba lo que tuviera que hacer, no importaba lo que tuviera que sacrificar. Esos niños ya habían sufrido suficiente. A la mañana siguiente, Ana despertó a los niños temprano. Les preparó el desayuno: pan tostado con mermelada, leche tibia, fruta cortada en pedazos pequeños. Santiago comía en silencio, observándola con atención, como si supiera que algo había cambiado. Gabriel comía feliz, balanceando las piernas bajo la mesa. ¿Vamos a volver a la iglesia hoy?, preguntó. Ana negó con la cabeza. No todavía, dijo. Primero tengo que hacer algo. Santiago frunció el ceño. ¿Qué cosa? Ana lo miró a los ojos y decidió ser honesta. Voy a pedir que se queden conmigo. El silencio cayó sobre la mesa como una ola. Santiago dejó de comer. Gabriel dejó de masticar. Ambos la miraban con ojos muy abiertos, como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. ¿Con usted?, preguntó Santiago con voz temblorosa. Ana asintió. Sí, conmigo, si ustedes quieren. Gabriel se bajó de la silla de un salto y corrió hacia Ana. La abrazó por la cintura, apretando fuerte. «¡Hey, sí, queremos!». Ana lo rodeó con sus brazos, sintiendo cómo el cuerpo pequeño del niño temblaba contra el suyo. Santiago seguía sentado en la mesa. No se movió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas que no derramaba. «¿Por qué?», preguntó, con voz quebrada. «¿Por qué haría eso por nosotros?». Ana soltó a Gabriel y caminó hacia Santiago. Se arrodilló frente a él, a su altura. «Porque ustedes merecen un hogar», dijo. «Y porque yo también necesito que alguien me necesite». Santiago la miró durante un largo momento, y luego, por primera vez desde que lo conoció, dejó que las lágrimas cayeran. Ana lo abrazó. Santiago se aferró a ella como si fuera lo único que lo mantenía de pie, y quizás lo era. Ana llamó al padre Tomás. «Quiero quedarme con ellos», dijo sin preámbulos.
Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Ana», comenzó el anciano con cautela. «Sabes que no es tan simple». «Lo sé», dijo ella, «pero voy a intentarlo. Voy a hacer lo que sea necesario». El padre Tomás suspiró. «Los servicios sociales ya están en camino. Llegarán en 1 hora. Entonces hablaré con ellos», dijo Ana. «Les mostraré que puedo cuidarlos, que tengo una casa, que tengo espacio, que puedo darles lo que necesitan. Ana, ellos tienen protocolos, tienen requisitos. No puedes simplemente...» «Puedo intentarlo», interrumpió ella, «y lo voy a hacer». Otro silencio. Y luego, con una voz que sonaba casi esperanzada, el padre Tomás dijo: «Está bien, te esperamos en la iglesia». Ana vistió a los niños con la ropa más limpia que tenían. Peinó el cabello de Gabriel con cuidado. Le alisó la camisa a Santiago. «¿Vamos a estar bien?», preguntó Gabriel con una mezcla de esperanza y miedo. Ana se arrodilló frente a él. «Vamos a luchar para estar bien», dijo, «y pase lo que pase, no los voy a dejar solos». Gabriel asintió. Santiago tomó la mano de su hermano y juntos salieron de la casa. Cuando llegaron a la iglesia, había un auto estacionado frente a los escalones. Un auto blanco, sin adornos, con una calcomanía oficial en la ventana. Ana sintió que su estómago se contraía. Los servicios sociales ya estaban ahí. El padre Tomás estaba de pie en la entrada de la iglesia, hablando con 2 mujeres. Una era mayor, con el cabello gris recogido en un moño apretado. La otra era más joven, con carpetas en las manos y una expresión cansada. Cuando vieron a Ana llegar con los niños, las 2 mujeres se voltearon hacia ellos. La mujer mayor fue la primera en hablar. «¿Usted es Ana Morales?». Ana asintió. «Sí. Soy la señora Vargas, de Servicios Sociales. Venimos por los niños». Ana apretó los hombros de Santiago y Gabriel. «Lo sé», dijo, «pero quiero hablar con ustedes antes». La señora Vargas frunció el ceño. «Señora Morales, entiendo que ha cuidado de los niños durante la noche y se lo agradecemos, pero ahora tenemos que llevarlos a un lugar apropiado». «Mi casa es un lugar apropiado», dijo Ana con firmeza. La mujer más joven levantó la vista de sus carpetas. «¿Tiene usted certificación como familia de acogida?». «No», admitió Ana, «pero puedo obtenerla». «Eso toma tiempo», dijo la señora Vargas, «y los niños necesitan un lugar ahora». «Los niños tienen un lugar», insistió Ana. «Conmigo». La señora Vargas suspiró. «Señora Morales, aprecio su buena intención, pero tenemos protocolos. Tenemos que asegurarnos de que los niños estén en un ambiente seguro, con personas capacitadas». «¿Y separarlos otra vez?», interrumpió Ana, con voz temblorosa pero firme. «¿Enviarlos a casas diferentes porque no hay suficiente espacio para los 2 juntos?». La mujer más joven desvió la mirada. La señora Vargas apretó los labios. «Haremos todo lo posible para mantenerlos juntos», dijo. «Eso es lo mismo que dijeron hace 2 años», dijo Ana, «y los separaron durante 6 meses». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. La señora Vargas miró a Ana con sorpresa. «¿Cómo sabe eso?». Ana sacó el sobre de papel manila de su bolso. Se lo entregó. «Porque leí su expediente. Porque sé lo que han pasado. Y porque no voy a dejar que vuelva a pasar». La señora Vargas tomó el sobre. Revisó los documentos. Su expresión se suavizó. «Entiendo su preocupación», dijo, con un tono más gentil. «Pero las reglas existen por una razón». «Entonces ayúdenme a seguir las reglas», dijo Ana. «Díganme qué tengo que hacer, qué formularios tengo que llenar, qué requisitos tengo que cumplir. Haré lo que sea necesario, pero no se los lleven hoy, no todavía». La señora Vargas miró a los niños. Santiago la miraba con ojos suplicantes. Gabriel se aferraba a la mano de Ana como si fuera un salvavidas. La mujer suspiró. «Necesitaríamos hacer una visita domiciliaria, verificar que la casa es segura, revisar sus antecedentes, hablar con referencias. Pueden hacerlo hoy», dijo Ana. «Ahora mismo, si quieren». La señora Vargas intercambió una mirada con su colega más joven. Luego miró al padre Tomás, que había permanecido en silencio durante toda la conversación.
¿Usted conoce a esta mujer, padre? El anciano asintió. La conozco desde hace años, es una buena persona. Ha pasado por mucho, pero creo que puede hacer esto. La señora Vargas consideró sus palabras. Luego miró de nuevo a Ana. Está bien, dijo al fin. Les daré 72 horas, tiempo para que comience el proceso de certificación. Pero si no cumple con los requisitos, tendremos que llevar a los niños a otro lugar. Ana sintió que sus piernas casi cedían por el alivio. Gracias, susurró. Gracias. La señora Vargas asintió. Volveremos mañana para la inspección domiciliaria. Tenga todo en orden. Ana asintió, apretando las manos de los niños. Las dos mujeres se subieron al auto blanco y se fueron. Ana, Santiago y Gabriel se quedaron de pie en los escalones de la iglesia. El mismo lugar donde todo había comenzado apenas un día antes. El padre Tomás se acercó a Ana y puso una mano sobre su hombro. «Hiciste lo correcto», dijo. Ana miró a los niños. Santiago le sonreía por primera vez. Una sonrisa pequeña, frágil pero real. Gabriel la abrazaba con fuerza y Ana supo que, sin importar lo que viniera después, este momento valía la pena, porque aquellos niños ya habían sido abandonados antes, y ella acababa de prometerles que no volvería a pasar. Ahora solo tenía que cumplir esa promesa. Ana pasó el resto del día preparándose. No era solo ordenar la casa, no era solo llenar formularios, era mucho más que eso. Era prepararse para algo que no había hecho en 5 años. Volver a ser madre, o al menos intentarlo. Los niños la ayudaban en silencio. Santiago doblaba las cobijas con cuidado. Gabriel barría el piso con una escoba que era más grande que él. No lo hacían porque Ana se los pidiera, lo hacían porque querían quedarse, porque entendían con esa claridad que solo tienen los niños que han perdido demasiado, que su futuro dependía de esta inspección. Ana lavaba los platos en el fregadero, observándolos de reojo. Y sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito, pero también miedo. Porque ¿qué pasaría si no era suficiente? ¿Qué pasaría si la casa no cumplía con los requisitos? ¿O si su historial, marcado por años de depresión y aislamiento, la descalificaba? ¿Qué pasaría si fallaba? No solo les fallaría a ellos, se fallaría a sí misma. Esa tarde, el padre Tomás llegó a visitarlos. Traía una bolsa con ropa, donaciones de algunos feligreses que todavía asistían a la iglesia los domingos. «No es mucho», dijo entregándole la bolsa a Ana, «pero quizás les sirva». Ana revisó la ropa. Había pantalones, camisas, suéteres. Algunas piezas estaban usadas, pero limpias. Otras parecían casi nuevas. «Gracias, padre», dijo con la voz quebrada. «Esto ayuda mucho». El anciano asintió. Luego miró alrededor de la casa. «¿Cómo te sientes?» Ana se sentó en el sofá, con las manos sobre las rodillas. «Asustada», admitió. «No sé si puedo hacer esto». El padre Tomás se sentó junto a ella. «Nadie sabe si puede hasta que lo intenta. Pero ¿y si no es suficiente? ¿Y si los pierdo? Entonces al menos habrás intentado», dijo el anciano. «Y eso ya es más de lo que la mayoría de la gente hace». Ana lo miró. Vio la sinceridad en sus ojos cansados. «¿Por qué me llamó a mí, padre?», preguntó. «Hay otras familias, otras personas que podrían cuidarlos mejor». El padre Tomás sonrió levemente. «Porque vi algo en ti que quizás tú no ves. Vi a alguien que necesitaba ser necesitada. Y vi a 2 niños que necesitaban a alguien que entendiera el dolor». Ana sintió que las lágrimas amenazaban con salir otra vez. «Tengo tanto miedo de fallarles». «El miedo no te descalifica, Ana. El miedo te hace humana. Lo que importa es lo que hagas a pesar del miedo». Esa noche, después de cenar, Ana se sentó con los niños en el sofá. Santiago sostenía la mochila azul en su regazo. Ya no la dejaba en el suelo, como si sintiera que en cualquier momento podrían tener que irse. Ana lo notó y decidió hablar. «Santiago», dijo con suavidad, «¿puedo preguntarte algo?». El niño levantó la vista, asintió. «¿Por qué siempre llevas esa mochila?». Santiago miró hacia abajo. Sus dedos acariciaban las correas desgastadas. «Porque tiene todo lo que nos queda», dijo.
Si nos tenemos que ir rápido, no podemos dejar nada atrás. Ana sintió que el corazón se le rompía un poco más. ¿Cuántas veces han tenido que irse rápido? Santiago no respondió de inmediato. Contaba con los dedos, mentalmente. 5 veces, dijo al fin. Quizás 6. Ya no recuerdo bien. Gabriel, que estaba acostado con la cabeza sobre el regazo de Ana, susurró. Yo tampoco recuerdo todos los lugares. Ana acarició el cabello de Gabriel con cuidado. Esta vez va a ser diferente, dijo, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Esta vez vamos a hacer todo lo posible para que se queden. Santiago la miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su edad. ¿Y si no funciona? Ana no quería mentirle. No quería darle falsas esperanzas. Entonces habremos intentado, dijo. Y eso ya es algo que nadie más ha hecho por ustedes. Santiago asintió lentamente. Luego, con un gesto que sorprendió a Ana, dejó la mochila en el suelo. No muy lejos, todavía al alcance, pero ya no en su regazo. Era un pequeño acto de confianza, y para Ana significaba el mundo entero. A la mañana siguiente, Ana despertó antes del amanecer. Se duchó, se peinó con cuidado. Se puso su ropa más presentable, unos pantalones de mezclilla oscuros y una blusa blanca sencilla. Preparó café. Revisó cada rincón de la casa. Se aseguró de que todo estuviera limpio, ordenado, seguro. Los niños despertaron poco después. Ana les preparó el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Comieron en silencio. Todos sabían lo que venía. A las 9 de la mañana tocaron la puerta. Ana respiró hondo. Miró a los niños. «Quédense aquí», dijo. «Estaré bien». Pero Santiago negó con la cabeza. «Queremos estar con usted». Ana sintió un nudo en la garganta. Asintió. Juntos caminaron hacia la puerta. Era la señora Vargas, acompañada de la mujer más joven. También venía un hombre con una tabla sujetapapeles y una expresión neutral. «Buenos días, señora Morales», dijo la señora Vargas. «Este es el inspector de vivienda, señor Ruiz. Va a revisar la casa para asegurarse de que cumple con los estándares de seguridad». Ana asintió y los dejó entrar. El señor Ruiz comenzó su inspección de inmediato. Revisó las ventanas, las cerraduras, los enchufes eléctricos. Miró debajo del fregadero, verificó las tuberías, inspeccionó el techo en busca de filtraciones. Tomaba notas constantemente. No decía nada. Solo escribía. Ana lo seguía a una distancia prudente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. La señora Vargas, mientras tanto, se sentó en la sala con los niños. «Santiago, Gabriel», dijo con una voz más suave que el día anterior. «¿Cómo han estado?» Gabriel asintió con entusiasmo. «Bien. Ana nos dio comida y nos dejó dormir en una cama muy blanda». La señora Vargas sonrió levemente. «¿Y tú, Santiago? ¿Cómo te sientes aquí?» Santiago miró hacia donde Ana estaba siguiendo al inspector. Luego miró de nuevo a la señora Vargas. «Me siento seguro», dijo, con una voz que temblaba solo un poco. Por primera vez en mucho tiempo. La señora Vargas asintió, tomando notas en su carpeta. «¿Ana ha sido amable con ustedes?» «Sí», respondió Santiago. «Nos da comida, nos deja estar juntos, no nos grita, y...» Dudó un momento. «Y creo que ella también nos necesita». La mujer levantó la vista de su carpeta, sorprendida por la madurez de esas palabras. «¿Por qué dices eso?» Santiago se encogió de hombros. «Porque su casa estaba muy vacía antes de que llegáramos, y ahora ya no lo está tanto». La señora Vargas cerró su carpeta lentamente. Miró a Santiago con una expresión difícil de descifrar. «Eres un niño muy perceptivo». Santiago no respondió, solo miró hacia el suelo. El inspector terminó su revisión después de casi 1 hora. Se reunió con la señora Vargas en la sala y hablaron en voz baja. Ana no podía escuchar lo que decían, pero veía cómo el hombre señalaba cosas en su tabla, cómo la señora Vargas asentía o fruncía el ceño. Finalmente, ambos se volvieron hacia Ana. «Señora Morales»,
dijo el señor Ruiz. La casa cumple con los requisitos básicos de seguridad. Hay algunas reparaciones menores que debería hacer, como cambiar un par de enchufes y arreglar una gotera en el baño, pero nada que impida que los niños se queden aquí temporalmente. Ana sintió que el alivio la invadía como una ola cálida. «Gracias», susurró. «Haré esas reparaciones de inmediato». La señora Vargas asintió. «Ahora necesitamos hablar de los siguientes pasos. Tendrá que completar el proceso de certificación como familia de acogida. Eso incluye un curso de capacitación, verificación de antecedentes y evaluaciones psicológicas». Ana asintió. «Haré todo lo que sea necesario. También necesitaremos referencias, personas que puedan dar testimonio de su carácter y estabilidad». Ana pensó en el padre Tomás, pensó en algunas vecinas que todavía la saludaban, aunque ella había dejado de responder hacía años. «Puedo conseguirlas». La señora Vargas miró a los niños, que observaban la conversación con ojos esperanzados. «Está bien», dijo al fin. «Los niños pueden quedarse con usted temporalmente mientras completa el proceso. Pero tendremos que hacer visitas de seguimiento, y si en cualquier momento vemos que la situación no es adecuada, tendremos que reubicarlos». Ana asintió rápidamente. «Entiendo, no les fallaré». La señora Vargas le entregó una carpeta con formularios. «Complete estos para mañana. Y manténgame informada de cualquier cambio». Ana tomó la carpeta con manos temblorosas. «Lo haré. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad». La mujer asintió. Luego se inclinó hacia los niños. «Cuídense, niños. Y si necesitan algo, no duden en llamar». Gabriel asintió. Santiago solo la miraba, todavía cauteloso. Los funcionarios se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos, y por un momento nadie se movió. Luego Gabriel gritó de alegría y corrió hacia Ana, abrazándola con fuerza. «Nos quedamos, nos quedamos». Ana lo abrazó, riendo y llorando al mismo tiempo. Santiago se acercó más despacio, pero cuando llegó junto a ellos, Ana lo rodeó con su otro brazo. Y por primera vez en 5 años, Ana sintió que su casa volvía a ser un hogar, pero sabía que nada estaba asegurado todavía. La aprobación era temporal, los formularios eran muchos, y bastaba un solo error, una sola evaluación negativa para que todo se derrumbara. Por ahora tenían esto, este momento. Esta esperanza frágil, pero el futuro seguía siendo incierto. Esa tarde Ana preparó la cena. Nada elaborado, solo pasta con salsa de tomate, pero la hizo con cariño. Cenaron juntos en la mesa de la cocina. Gabriel contaba historias sin sentido. Santiago escuchaba, corrigiendo algunos detalles. Ana reía, y por primera vez en mucho tiempo, esa mesa no se sentía demasiado grande. Después de cenar, Ana ayudó a los niños a prepararse para dormir. Les dio pijamas nuevas. Las había comprado esa tarde, con el poco dinero que tenía ahorrado. No eran elegantes, pero eran nuevas, y eran de ellos. Gabriel se puso las suyas con una sonrisa enorme. Santiago sostenía las suyas con cuidado, como si fueran un tesoro. «Gracias», dijo, con voz suave. Ana se arrodilló frente a él. «No tienes que agradecer. Esto es solo el comienzo». Santiago la miró a los ojos. «¿De verdad nos vamos a quedar?» Ana le tomó las manos. «Vamos a intentarlo con todo lo que tengo. Y aunque no sé cómo va a terminar esto, sé una cosa. Mientras estén aquí van a ser amados, completamente». Santiago asintió, y por primera vez dejó que una lágrima rodara por su mejilla sin intentar esconderla. Ana lo abrazó y sintió cómo el cuerpo del niño se relajaba contra el suyo, como si finalmente pudiera dejar de cargar tanto peso, como si finalmente pudiera ser solo un niño. Esa noche, después de acostar a los niños, Ana se quedó de pie en el umbral de su habitación, observándolos dormir. Santiago tenía un brazo sobre Gabriel, protegiéndolo incluso en sueños. Gabriel respiraba profundamente, con una sonrisa pequeña en los labios, y Ana supo que no importaba lo difícil que fuera el camino que venía, no importaba cuántos formularios tuviera que llenar, cuántas evaluaciones tuviera que pasar,
Cuántas noches sin dormir la esperaban. Esto valía la pena. Pero también sabía que el camino apenas comenzaba, que las visitas de seguimiento serían constantes, que cualquier desliz, cualquier imprevisto, podía cambiar todo en un instante, y que había algo más, algo que todavía no sabía, algo en el pasado de esos niños que aún no había sido revelado por completo, algo que, tarde o temprano, tendría que enfrentar. Ana cerró la puerta despacio y caminó hacia la sala. Se sentó en el sofá con la carpeta de formularios. Los abrió. Comenzó a leer. Eran muchos, demasiados, pero llenó el primero, luego el segundo y el tercero. Trabajó hasta tarde en la noche con solo una lámpara encendida, llenando cada línea con cuidado, porque si esto era lo que tenía que hacer, lo haría, sin importar cuánto doliera, sin importar cuánto le costara, porque esos niños merecían un hogar y ella merecía una segunda oportunidad, aunque no supiera si el sistema se las daría. Las semanas siguientes pasaron en una nebulosa de formularios, llamadas telefónicas y visitas inesperadas. Ana llenaba papeles mientras los niños dormían. Asistía a cursos de capacitación en las tardes, dejando a los niños con el padre Tomás. Contestaba preguntas invasivas sobre su pasado, su salud mental, su situación económica. Cada pregunta era una herida abierta de nuevo, pero cada vez que pensaba en rendirse, miraba a Santiago y Gabriel, y seguía adelante. Los niños, mientras tanto, comenzaban a adaptarse. Gabriel ya no se despertaba gritando en las noches. Santiago había dejado de dormir con la mochila azul al lado de la cama. Ahora la guardaba en el armario. Todavía vigilante, todavía cauteloso, pero menos tenso. Ana había reparado los enchufes, había arreglado la gotera. Había conseguido 3 cartas de referencia, una del padre Tomás, otra de una vecina que la conocía desde hace años y otra de su antigua jefa, de un trabajo que había dejado después de la muerte de su hijo. Todo estaba en orden, o al menos eso parecía. Una tarde, cuando Ana regresaba del mercado con bolsas de comida, encontró un sobre blanco en el buzón. No tenía remitente, solo su nombre, escrito a mano con letra temblorosa. Ana dejó las bolsas en la mesa de la cocina y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta, corta, escrita con la misma letra irregular. Comenzó a leer y con cada línea sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Señora Ana, no sé quién es usted, pero sé que tiene a mis hijos. Me dijeron que están bien, que están juntos, que alguien finalmente los está cuidando como merecen. No espero que me entienda, no espero que me perdone. Solo quiero que sepa que no los abandoné porque no los amara. Los abandoné porque no podía mantenerlos, porque el hombre con el que vivía nos hacía daño, porque cada día que pasaba con ellos era un día más en peligro. Intenté llevármelos, intenté encontrar un lugar, pero no había espacio, no había dinero, no había salida. Así que los dejé en el único lugar donde pensé que Dios todavía podía verlos. Por favor, cuídelos. Por favor, no los separe. Ellos solo se tienen el uno al otro. Y ahora quizás también la tienen a usted. No voy a volver, no puedo. Sería peor para ellos, pero necesitaba que supiera que esto no fue fácil, que sigo siendo su madre, aunque ya no pueda serlo. Gracias por darles lo que yo no pude. M. Ana dejó caer la carta sobre la mesa. Sus manos temblaban, su respiración era irregular. No sabía qué sentir. Rabia, compasión, dolor, todo al mismo tiempo. Porque esa mujer, esa madre que había dejado a sus hijos en los escalones de una iglesia, no era un monstruo, era alguien rota, alguien desesperada, alguien que había hecho lo único que creía que podía hacer, y eso lo hacía todo más complicado, porque era más fácil odiar a alguien cruel, era más fácil juzgar a alguien que no tenía razones, pero esta mujer tenía razones, razones terribles, razones que ninguna madre debería tener. Ana se llevó las manos a la cara y lloró. Lloró por esos niños que habían sido amados y aún así abandonados. Lloró por esa madre
que había tenido que elegir entre su seguridad y la presencia de sus hijos. Lloró por la injusticia de un mundo donde las mujeres tenían que tomar decisiones imposibles, y lloró por sí misma, porque ahora entendía algo que no había entendido antes. No estaba reemplazando a nadie, estaba continuando algo que otra mujer había comenzado con amor y había terminado con desesperación. Esa noche, Ana no les mostró la carta a los niños. No todavía, quizás nunca, pero guardó la carta en un sobre nuevo, con la fecha escrita en la parte de atrás, y la guardó en el cajón de su mesita de noche, por si algún día, cuando fueran mayores, Santiago y Gabriel quisieran saber, por si algún día necesitaran entender que su madre no los había dejado porque no los amara, sino porque los amó demasiado como para dejarlos en peligro. 2 semanas después, llegó la llamada que Ana había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Era la señora Vargas. «Señora Morales, necesito que venga a la oficina mañana a las 10 de la mañana. Tenemos que hablar sobre la evaluación final». Ana sintió que el estómago se le revolvía. «¿Es bueno o malo?», preguntó sin poder contenerse. La señora Vargas hizo una pausa. «Eso lo hablaremos mañana». Y colgó. Ana se quedó de pie en medio de la sala, con el teléfono todavía en la mano. Santiago la observaba desde el sofá. «¿Qué pasó?», preguntó. Ana intentó sonreír, pero no le salió bien. «Nada, cariño, solo tengo que ir a una reunión mañana». Santiago no era tonto. Vio el miedo en sus ojos. «¿Nos van a llevar?». Ana se arrodilló frente a él y le tomó las manos. «No lo sé», admitió. «Pero voy a hacer todo lo que pueda para que eso no pase». Santiago asintió, pero esa noche volvió a dormir con la mochila azul al lado de su cama. A la mañana siguiente, Ana se arregló con cuidado. Se puso su mejor ropa, se peinó, intentó verse como alguien capaz, alguien confiable, alguien que merecía quedarse con esos niños. Dejó a Santiago y Gabriel con el padre Tomás. Les prometió que volvería pronto. Gabriel la abrazó fuerte antes de que se fuera. «Vuelve», le dijo con voz pequeña. «Siempre vuelvo», respondió Ana, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. La oficina de servicios sociales estaba en un edificio gris, con pasillos largos y luces fluorescentes que zumbaban constantemente. Ana esperó en una sala pequeña, con sillas de plástico y carteles sobre derechos de los niños en las paredes. Finalmente, la señora Vargas salió y la invitó a pasar. El escritorio estaba lleno de papeles, carpetas con nombres, vidas reducidas a documentos. La señora Vargas se sentó frente a Ana. Cruzó las manos sobre el escritorio. «Señora Morales, hemos revisado toda su solicitud. Hemos hablado con sus referencias. Hemos evaluado su hogar y su situación económica». Ana no respiraba. «Y quiero que sepa que esto no fue una decisión fácil». El corazón de Ana latía tan fuerte que pensaba que iba a explotar. «Los niños la quieren, eso es evidente. Y usted ha hecho un esfuerzo genuino por cumplir con todos los requisitos». Ana esperó. Esperó la palabra pero no llegó. «Hemos decidido aprobar su solicitud como familia de acogida temporal, con la posibilidad de adopción permanente en 6 meses si todo sigue bien». Ana parpadeó. No estaba segura de haber escuchado bien. «¿Qué?». La señora Vargas sonrió levemente. Era una sonrisa pequeña, pero real. «Los niños pueden quedarse con usted, señora Morales, oficialmente». Ana sintió que las lágrimas brotaban sin control. «¿De verdad? ¿De verdad?». Ana se cubrió la cara con las manos y sollozó. No podía hablar. No podía pensar, solo podía sentir. Alivio, gratitud, amor, miedo, todo al mismo tiempo. La señora Vargas le entregó un pañuelo. «Todavía habrá visitas de seguimiento. Todavía tendrá que asistir a algunas sesiones de apoyo, pero los niños son suyos, temporalmente por ahora, pero suyos». Ana asintió limpiándose las lágrimas. «Gracias», susurró. «Gracias». La señora Vargas asintió. «No me agradezca. Agradezca a esos niños. Ellos fueron muy claros sobre dónde querían estar». Ana se levantó.
Estrechó la mano de la señora Vargas y salió de esa oficina sintiendo que podía volar. Cuando llegó a la iglesia, Santiago y Gabriel estaban sentados en los escalones, esperándola, en los mismos escalones donde todo había comenzado. Cuando la vieron llegar, se pusieron de pie. Santiago la miró con ojos llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. Ana caminó hacia ellos, se arrodilló frente a los dos y con una sonrisa que le dolía de tanto contener, dijo: «Nos quedamos, oficialmente». Gabriel gritó de alegría y se lanzó a sus brazos. Santiago se quedó quieto por un momento, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Luego, lentamente, se acercó y abrazó a Ana con una fuerza que ella no sabía que un niño de 7 años podía tener. «¿De verdad?», susurró con voz quebrada. «De verdad», respondió Ana. «Somos una familia ahora». Santiago enterró su rostro en el hombro de Ana y lloró. Lloró con todo lo que había guardado durante meses, durante años. Lloró por todas las veces que tuvo que ser fuerte, por todas las veces que tuvo que cuidar a su hermano cuando él mismo era solo un niño, por todas las veces que tuvo miedo de que lo separaran de Gabriel. Y Ana los sostuvo a ambos, y supo que este momento, era lo que había estado buscando sin saberlo. No era llenar el vacío que su hijo había dejado, era crear algo nuevo, algo diferente, algo que también valía la pena. El padre Tomás los observaba desde la puerta de la iglesia, con los ojos húmedos y una sonrisa suave. Había visto muchas cosas en sus 70 años, había visto dolor, había visto pérdida, había visto injusticia, pero también había visto esto. Había visto cómo la gracia encontraba su camino, incluso en los lugares más oscuros, cómo 2 niños abandonados y una mujer rota podían encontrarse y reconstruirse juntos. No era un milagro de los que se cuentan en los libros, era un milagro pequeño, silencioso, imperfecto, pero era real, y eso lo hacía más valioso que cualquier otra cosa. Esa noche, Ana cocinó una cena especial: pollo asado, arroz, verduras, nada elegante, pero hecho con amor. Cenaron juntos, riendo, hablando sobre el futuro, sobre la escuela a la que irían los niños, sobre el cuarto que podrían decorar como quisieran, sobre las cosas pequeñas que hacen que una casa se convierta en un hogar. Después de cenar, Ana sacó la cámara vieja que había guardado en el armario desde hacía años. «Vengan», dijo, «quiero una foto de nosotros». Se sentaron juntos en el sofá. Gabriel sonreía grande. Santiago sonreía también, aunque todavía con un poco de timidez. Ana puso el temporizador y corrió a sentarse con ellos. El flash se disparó, y esa foto, años después, seguiría colgada en la pared de la sala. Un recordatorio de que las familias no siempre nacen, a veces se encuentran. A veces se construyen y a veces se salvan mutuamente. Ana tomó una decisión que la vida nunca le había permitido tomar. Decidió quedarse, decidió amar, decidió intentar, aunque tuviera miedo, aunque no supiera si sería suficiente, porque a veces lo único que se necesita es alguien que diga: «Te veo, te quiero, te quedas». Y para Santiago y Gabriel, después de tanto tiempo de ser invisibles, de ser descartados, de ser movidos de un lugar a otro, finalmente alguien les había dicho esas palabras. Y eso lo cambiaba todo. Pasaron 6 meses. 6 meses que se sintieron como una vida entera. Santiago comenzó la escuela. Al principio no hablaba con nadie. Se sentaba al fondo del salón, con la mirada baja, evitando cualquier contacto. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a levantar la mano, a responder preguntas, a sonreír cuando la maestra lo felicitaba. Gabriel también iba a la escuela, y a diferencia de su hermano, él hablaba con todos, contaba historias sobre su casa, sobre Ana, sobre cómo ahora tenía un cuarto con sus propios juguetes y una cama que no compartía con nadie más que con su hermano cuando tenía pesadillas. Ana trabajaba medio tiempo en una tienda cercana. No era mucho dinero, pero era suficiente, suficiente para la comida,
para la ropa, para las cosas pequeñas que hacen que una casa se sienta como un hogar. Las visitas de seguimiento continuaron. La señora Vargas venía cada mes, revisaba, preguntaba, observaba, y cada vez se iba con una sonrisa más amplia. Porque lo que veía no era perfección, era algo mejor, era esfuerzo, era amor, era compromiso, era una familia real, con todas sus imperfecciones y desafíos, pero era una familia. Una tarde de primavera, Ana estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó voces en el jardín. Se asomó por la ventana. Santiago y Gabriel estaban jugando. Gabriel perseguía a su hermano con una rama, riendo. Santiago corría, también riendo, con esa risa que solo se escucha cuando alguien finalmente se siente libre. Ana se quedó ahí, observándolos, y sintió algo que no había sentido en años. Paz. No era la ausencia de miedo, no era la ausencia de dolor. Era la certeza de que a pesar de todo estaban bien, de que habían sobrevivido, de que estaban juntos, de que tenían un lugar al que llamar hogar. Esa noche, después de cenar, Ana les dijo a los niños que tenía algo que mostrarles. Los llevó a su habitación, abrió el cajón de su mesita de noche y sacó la carta. Santiago y Gabriel la miraron con curiosidad. «¿Qué es eso?», preguntó Gabriel. Ana se sentó en la cama. Los invitó a sentarse junto a ella. «Es una carta», dijo, «de su mamá». El silencio cayó sobre la habitación como una manta pesada. Santiago miró la carta con ojos muy abiertos. Gabriel se acercó más a Ana, como si necesitara su protección. «¿Nuestra mamá?», preguntó Santiago con voz temblorosa. Ana asintió. «Llegó hace unos meses. No se las mostré antes porque no sabía si era el momento correcto, pero creo que ahora sí lo es». Santiago extendió la mano, dudando. Ana le entregó la carta con cuidado. El niño la abrió. Comenzó a leer. Sus ojos se movían despacio sobre las palabras, absorbiendo cada una. Gabriel no sabía leer todavía, pero observaba a su hermano, esperando. Cuando Santiago terminó de leer, dejó la carta sobre la cama. No lloró, no gritó, solo se quedó quieto, mirando hacia el suelo. «¿Qué dice?», preguntó Gabriel con voz pequeña. Santiago lo miró, luego miró a Ana. «Dice que nos dejó porque no podía cuidarnos, porque había alguien malo y que nos ama, pero que no va a volver». Gabriel procesó las palabras lentamente. «¿Y eso está bien?». Santiago no respondió de inmediato. Miró a Ana, como si buscara la respuesta en sus ojos. Ana tomó las manos de ambos niños. «Sí», dijo con suavidad, «está bien, porque a veces las personas que nos aman tienen que tomar decisiones muy difíciles, y su mamá tomó una decisión difícil porque quería que estuvieran seguros». «¿Pero ya no nos quiere?», preguntó Gabriel con los ojos llenos de lágrimas. «Sí los quiere», dijo Ana. «Los quiere tanto que prefirió dejarlos ir antes que verlos sufrir, y eso es un tipo de amor muy doloroso». Santiago asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo que había estado tratando de comprender durante años. «¿Y usted?», preguntó mirando a Ana. «¿Usted nos va a dejar?». Ana negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No», dijo con firmeza, «yo me quedo, siempre». Santiago la miró a los ojos, buscando la verdad, buscando la certeza, y la encontró. Se lanzó a los brazos de Ana. Gabriel hizo lo mismo, y los tres se quedaron ahí abrazados, llorando juntos. No por tristeza, no solo por tristeza, sino por alivio, por gratitud, por todo lo que habían pasado y por todo lo que todavía tenían por delante. Esa noche Ana guardó la carta de nuevo en el cajón. Sabía que algún día, cuando fueran mayores, los niños querrían leerla otra vez. Querrían entender mejor. Querrían hacer preguntas que ahora no sabían formular. Y cuando ese día llegara, Ana estaría ahí, para responder, para sostenerlos, para recordarles que el amor no siempre es perfecto, pero puede ser suficiente. Los meses siguientes pasaron más rápido. La primavera se convirtió en verano.
el verano en otoño, y una tarde de noviembre, 6 meses después de la aprobación temporal, llegó la llamada final. Era la señora Vargas. Señora Morales, tengo buenas noticias. La adopción ha sido aprobada, oficialmente. Santiago y Gabriel son legalmente sus hijos. Ana sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en el sofá, con el teléfono apretado contra su oído. ¿De verdad?, susurró. «¿De verdad?», respondió la señora Vargas. «Felicidades, Ana. Lo lograste». Ana colgó el teléfono y se quedó sentada, en silencio, dejando que las lágrimas cayeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de victoria, de gratitud, de amor desbordante. Santiago y Gabriel entraron corriendo a la sala, preguntando qué había pasado. Ana los miró, les sonrió a través de las lágrimas. «Ya es oficial», dijo. «Ya no son solo mis niños, son mis hijos, para siempre». Gabriel gritó de felicidad. Santiago sonrió, esa sonrisa que ahora aparecía más seguido, más fácil, más real, y se abrazaron, los tres, como lo habían hecho tantas veces antes, pero esta vez era diferente, porque ahora era permanente, ahora era real, ahora era para siempre. Esa noche, Ana preparó una cena especial. Invitó al padre Tomás. El anciano llegó con un pastel pequeño que había comprado en la panadería del barrio. No era elegante, pero era suficiente. Cenaron juntos, rieron, brindaron con jugo de naranja, y cuando terminaron el padre Tomás levantó su vaso. «Por las familias que se encuentran», dijo, «por los milagros que no vienen del cielo, sino de la tierra, por el amor que nace donde menos lo esperamos». Ana levantó su vaso. Santiago y Gabriel hicieron lo mismo. «Por nosotros», dijo Ana con la voz quebrada pero firme. «Por nosotros», repitieron los niños, y bebieron. Después de que el padre Tomás se fue, Ana acostó a los niños. Les leyó un cuento, los arropó, les dio un beso en la frente a cada uno. «Buenas noches, mis amores», dijo. «Buenas noches, mamá», respondió Gabriel, con una naturalidad que hizo que el corazón de Ana se llenara hasta rebosar. Santiago también dijo buenas noches. Pero antes de que Ana saliera, la llamó. «¿Ana?». Ella se volvió. «Sí, gracias», dijo, con esos ojos que ahora brillaban con algo que antes no tenían. «Esperanza». «No tienes que agradecer», respondió Ana. «Sí tengo que hacerlo», insistió Santiago, «porque usted nos salvó». Ana negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No, cariño, ustedes me salvaron a mí», y era verdad, porque antes de que esos niños llegaran a su vida, Ana estaba perdida, rota, vacía. Pero ellos le habían dado algo que creía haber perdido para siempre: propósito, amor, razón para levantarse cada mañana. Ana caminó hacia su habitación, se sentó en el borde de su cama, miró hacia la ventana. Desde ahí podía ver la silueta de la iglesia a lo lejos, la misma iglesia donde todo había comenzado, donde 2 niños habían sido dejados en los escalones esperando un milagro, y donde una mujer rota había recibido una llamada que cambiaría su vida para siempre. Ana pensó en todo lo que había pasado desde ese día, en los miedos, en las dudas, en las noches sin dormir, en los formularios interminables, en las evaluaciones, en las lágrimas, pero también pensó en las sonrisas, en las risas, en los abrazos, en las comidas compartidas, en las noches tranquilas, en todo lo que hace que una vida valga la pena. Y supo que, si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría sin dudar, porque aquel amanecer no devolvió lo que ella había perdido. Pero le dio algo diferente, algo inesperado, algo hermoso. Le dio una segunda oportunidad, no de reemplazar, sino de reconstruir, no de olvidar, sino de sanar, no de llenar un vacío, sino de crear algo nuevo. Y así, en esa casa pequeña de paredes desgastadas y flores resistentes en el jardín, 3 vidas rotas encontraron la forma de convertirse en una sola. No era perfecta, no era fácil, no era lo que ninguno de ellos había planeado, pero era real y era suficiente.
porque los milagros no siempre llegan con luces brillantes ni voces celestiales. A veces llegan en forma de dos niños dejados en los escalones de una iglesia. A veces llegan en forma de una mujer que dice sí cuando todos esperaban que dijera no. A veces llegan en forma de un anciano que hace una llamada que cambiará 3 vidas para siempre. Y a veces los milagros no son el final feliz de los cuentos. Son el comienzo difícil, doloroso, hermoso de algo real. Algo que vale la pena. Algo que perdura. Algo que sana. Ana apagó la luz de su habitación, se acostó en su cama y por primera vez en 5 años durmió sin pesadillas, porque sabía que al otro lado del pasillo 2 niños dormían seguros. Sabía que cuando despertaran, ella estaría ahí, y sabía que sin importar lo que viniera después ya no estaban solos, ninguno de los 3. Aquella madrugada fría, cuando dejaron a 2 niños en los escalones de una iglesia, alguien pensó que era el final, pero no lo era. Era solo el comienzo de una historia que nadie esperaba, que nadie planeó, que nadie pudo predecir. Una historia sobre pérdida y encuentro, sobre dolor y sanación, sobre abandono y pertenencia. Una historia que no termina con un «y vivieron felices para siempre», sino con algo mucho más valioso, con un «y siguieron adelante juntos un día a la vez». Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir, si te recordó que incluso en los momentos más oscuros hay luz, déjanos tu comentario. Comparte tu propia historia de esperanza, porque cada vida tiene un milagro escondido, esperando ser visto. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por creer en las historias que florecen cuando más las necesitamos, porque a veces las mejores historias no son las que tienen finales perfectos, son las que tienen finales reales, y este es uno de ellos.